Estamos en nuestra serie Llamados a, pero que a partir de la semana pasada cambiamos el título. Ya no es Llamados a, seguimos hablando de llamados a, claro, pero ya cambiamos el título. Ahora es Vive tu llamado. En otras palabras, aterricemos lo que hemos escuchado todo el año. Y lo que vamos a escuchar el resto de este año tiene que ver con cosas muy prácticas. Por eso nos encontramos en este momento en nuestro cuarto llamado. Y el cuarto llamado, diapositiva número 2, es llamados a bendecir. Llamados a bendecir. Tú y yo somos llamados a bendecir a otras personas. Esto lo compartimos la semana pasada. Empezamos a compartir que el cuarto propósito de mi vida, recordando vida con propósito, es que Dios me formó para servirle a Él. Él me formó, me creó para su servicio. Y yo, ¿cómo sirvo a Dios? Sirviendo a los demás. Yo, ¿cómo amo a Dios? Amando a los demás. Entonces, estamos recordando el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 10. Por favor, abran sus Biblias ahí o sus dispositivos móviles. Vamos a leer Efesios 2, 10. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Repito, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Padre, en esta mañana una vez más te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de venir a tu casa, a tu iglesia, para sentarnos a tus pies, para escuchar tu santa palabra. Te pedimos que cada texto bíblico, cada versículo que tú nos ministres y nos hables en esta mañana de manera especial. Espíritu Santo, sensibilízanos para estar muy atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Padre, muchas gracias por todo lo que nos vas a compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La semana pasada empezamos diciendo que tenemos cada uno de nosotros un llamado. ¿Un llamado a qué? A ser ministros bivocacionales. Bivocacionales. Cuando hablamos de tener un ministerio bivocacional, lo compartimos la semana pasada. Básicamente estuvimos hablando de que cada uno de nosotros tenemos distintas profesiones. De pronto aquí hay algunos que son taxistas, otros son abogados, otros son empresarios, otros son contadores, otros son enfermeros, otros amas de casa, maestros, en fin, muchas profesiones. Cuando hablamos de tener un llamado bivocacional, es que cada uno de nosotros hemos sido llamados a glorificar a Dios, a honrar a Dios, pero también hemos sido llamados a ayudar a otras personas. Y ahí se empieza a conjugar lo que son los dos principales mandamientos. Recuerde que Jesús resumió todo el Antiguo Testamento, todos los 10 grandes mandamientos, los resumió en 2 mandamientos. Los resumió en amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo, servir a Dios, servir al prójimo. De eso es que estamos hablando. Entonces, las tareas de servicio, cuando uno le presta un servicio a alguien, la semana pasada hablamos mucho sobre eso. Hoy no puedo detenerme demasiado porque tengo mucho para compartir. Pero la semana pasada hablábamos de que hay muchas maneras de servir. Financieramente, físicamente, emocionalmente. Hay muchas formas en que yo puedo servirle a las demás personas. Pero todo acto de servicio, lo que quiero refrescarle la memoria hoy, todo acto de servicio se convierte en una tarea significativa para Dios cuando lo hago por amor. Escúcheme, cuando lo hago por amor, con amor. Si yo hago algo sin amor, eso no tiene mucho sentido. Por eso también estuvimos compartiendo la semana pasada que cuando uno presta un servicio, también tenemos que hacerlo de manera desinteresada. Es decir, que no haya un interés cuando yo esté prestando un servicio.
Porque si tú estás esperando algo a cambio, ya perdiste, ya la recompensa ya la tienes. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo hablando de la oración? Los que sacaban pecho, esos religiosos que decían es que yo hago esto, yo hago lo otro, y que hacían las cosas para que los demás los vieran. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Ellos ya recibieron su recompensa. En cambio él dijo, mas tú cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Por eso cuando sirvamos, hagámoslo con amor y hagámoslo sin ningún interés. Hemos estado hablando que cada uno de nosotros hemos sido salvados para servir. Tú fuiste salvado para servir. Y eso, cuando uno ya empieza a entenderlo, créame, mis amados, que a uno la vida le tiene que cambiar. El chip tiene que cambiar. Yo he sido salvado no solamente para venir a la iglesia, disfrutar de las bendiciones y que un día voy a estar por la eternidad con Jesús. No, mientras esté aquí en la tierra, yo fui salvado para prestar un servicio en este planeta. En este planeta. Y aquí estamos de paso. Y los pocos años que nos queden, por favor, dediquémoslo al servicio del Señor. Dediquémosle al servicio del Señor. Por eso quiero que de aquí en adelante esté muy atento, porque nosotros la semana pasada estuvimos hablando y empezamos a hablar de que hay unos beneficios increíbles de servir al Señor. Cuando uno le sirve a Dios, cuando uno le entrega la vida a Dios, sobre todo cuando le presta un servicio, hay beneficios. Y el primer beneficio que compartimos la semana pasada, cuando uno sirve a los demás desinteresadamente, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa en nuestra vida? Primer beneficio: crea gozo en mi vida. Crea gozo en mi vida. Ese fue el primer beneficio. Segundo beneficio, no tengo tiempo para hablar de eso, ya lo vimos la semana pasada, así que hable con algún amigo, hermano, que lo desatrase de la semana pasada. Número 2, mejora mis relaciones. Segundo beneficio, mejora mis relaciones. Algunos están todavía ahí pensando en los secretos para crear gozo. Eso hacía parte del gozo. No, ahora vamos para el segundo beneficio. Mejora mis relaciones. Y este tema sí que es bien importante. De pronto no se entiende mucho. De entrada uno dice, ¿cómo así que si yo presto un servicio, eso mejora mis relaciones? Claro que sí, por supuesto. Mire, ¿por qué mejoran nuestras relaciones? Porque si uno se pone a estudiar todo lo que tiene que ver con problemas relacionales, el por qué mis problemas con mi pareja, por qué problemas en la familia, por qué problemas con amigos, por qué problemas con socios, por qué problemas con personas, los problemas que todos tenemos acá, créame, no es el problema con el perro, con la mascota que tenemos en la casa, no, esos no son problemas. De hecho, ni muestran problemas, por favor. Lo único que piden es comida y cariño, ¿sí o no? Uno tiene problemas, ¿es con quién? Es con las personas, es con la gente. Somos relacionales. Y la raíz de todos los problemas, cuando uno habla con un psicólogo, con una psicóloga, la raíz de los problemas, pero sobre todo cuando uno va a la Biblia, la raíz de los problemas es el orgullo, es el egoísmo. Somos demasiado egocéntricos. Egocéntricos. Egocéntrico es que todo el centro somos nosotros. Y no vivimos sino pensando para mis necesidades. Y yo sé que tú tienes problemas, yo también tengo problemas. Pero a veces hay tantos problemas que tú dices, yo no tengo tiempo para servir a Dios porque tengo muchos problemas. Es que, pastor, usted ni siquiera se alcanza a imaginar los problemas que yo tengo. Y a mí me provoca decirle, y usted ni se alcanza a imaginar los míos. ¿Quién dijo que uno para servir a Dios tiene que tener ausencia de problemas? Si vamos a esperar tener ausencia de problemas para servir al Señor, pues entonces digámosle al Señor que nos lleve rapidito para el cielo, porque allá sí hay ausencia de problemas, pero Él te puso aquí en la tierra para que prestáramos un servicio al Señor. Por eso hay otros problemas que también forman parte del egocentrismo, yo sé que sí, pero la raíz es eso, el egoísmo. Quiero lo que quiero, cuando quiero.
Ustedes quieren lo que quieren cuando quieren y ninguno de nosotros está dispuesto a ceder ni a cambiar. Por eso en las parejas a veces tenemos muchos problemas, porque no cedemos. Y no, es que yo quiero y el otro yo también quiero. Entonces, leamos un poquito algunos textos bíblicos en esta mañana, que eso nos va a ayudar un poquito a entender esto de las relaciones. Y yo cuando pienso en relaciones, por supuesto que pienso mucho en pareja. Yo al comienzo de los primeros años de matrimonio tuve muchos problemas. ¿Por qué? En nuestro hogar tuvimos problemas relacionales. Éramos muy egocéntricos. Por eso una vez alguien me preguntaba, recién casadito, pastor, más o menos, venga, es que estoy teniendo muchas dificultades de recién casado. Usted que tiene tantos años de casado, más o menos, dígame, más o menos cuándo empieza esto como a calmarse, como que uno como que ya diga ya, como que ya no hay tanto problema. Y entonces yo le dije, mire, los primeros 25 años. Y tenía apenas un año de casado, como condoritos, y literalmente le dije así, hablándole de las bodas de plata, los primeros 25. Miren lo que dice Proverbios 13:10. Proverbios 13:10, la primera parte. El orgullo lleva a conflictos. El orgullo lleva a conflictos. Cuando hablamos del orgullo, ahí estamos hablando también del egoísmo, del famoso ego. Cada vez que tenemos un conflicto en el matrimonio, ese ego se muestra, ese ego no quiere ceder, ese ego está ahí queriendo que le satisfagan todas sus necesidades, porque somos egoístas. Pero nosotros, entre más practiquemos el servicio, más vamos a aprender a dejar de enfocarnos en nosotros mismos para enfocarnos en los demás. Ahí está la clave. No enfocarnos tanto en nosotros, sino enfocarnos en los demás. Eso lo compartí la semana pasada. Eso va a cambiar y a mejorar cada una de nuestras relaciones, porque si nosotros cambiamos, las relaciones también cambian. Si yo empiezo a pensar más en las necesidades, y voy a seguir con el ejemplo de la pareja, del matrimonio, si yo pienso más en satisfacer las necesidades de mi pareja y no tanto en que satisfagan mis necesidades, ahí está la clave. Y si cada uno de los dos está buscando eso, maravilloso, pero cuando usted haga algo, no esté esperando que vaya a recibir algo a cambio, porque ya perdió el año. Más bien, empiece a servir a su pareja, a suplir las necesidades de su pareja, que Dios te va a premiar, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Yo quiero decirles algo. La vida es una tarea de todos los días estamos luchando con relaciones, todos los días tenemos que hacer esfuerzos para mejorar nuestras relaciones. La vida es una escuela permanente, pero sobre todo es una escuela, y voy a usar una palabra hoy. Yo no soy dado a utilizar palabras rimbombantes, palabras técnicas, yo trato de predicar muy sencillo, pero voy a utilizar una palabra hoy técnica, porque es la mejor palabra que yo encuentro para hablar de un servicio desinteresado. Y es que estamos llamados a tener altruismo. Cuando hablamos de que la vida es una escuela permanente para aprender a ser altruistas, ¿qué es altruismo? Altruismo es dedicarnos al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Eso es ser altruista. Cuando una persona hace por los demás cosas y no está esperando nada a cambio. Es más, no tengo tiempo para ampliar esto, pero Jesucristo habló del amor, habló de las obras de misericordia, y Jesucristo decía que si yo hago algo, un bien a alguien, y ese alguien no tiene cómo devolverme el favor, mejor todavía, porque es eso. Nosotros somos muy dados a darle amor al que me da amor. ¿Sí nota? Siempre estamos buscando el ¿qué? La contraparte, siempre estamos buscando el gana-gana. Y en este tema no estamos hablando del gana-gana. Ahora, usted va a ganar mucho, sí, yo estoy hablando de beneficios, pero cuando yo presto el servicio no estoy pensando en lo que voy a recibir. Porque muchas veces ni siquiera esa persona que está recibiendo el servicio nunca va a tener con qué devolverme ni siquiera el favor. Por eso hay unos adagios paisas colombianos, pero están basados en la Biblia, muchos de ellos. Es mejor deber plata, ¿han escuchado eso?,
que un favor. Sí, la plata de paga, pero un favor a veces bien complicado. Entonces, desafortunadamente, algunas personas nunca aprenden este principio, se la pasan la vida solamente viviendo para sí mismos, solamente para sí mismos. Ahora, ¿por qué Dios te puso aquí en la tierra? Nos hemos venido haciendo esta pregunta. Sencillamente, ya la podemos responder hoy, para ser altruistas, para servir a los demás. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Toda la naturaleza de Dios ha sido de amor, ha sido de entrega. Y amor, hablando de amor sacrificial, un amor que se entrega a los demás. Amor. Dios es amor y Él quiere que aprendamos a ser como Él. Recuerden ese texto que es el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios, hablando del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, hablando de la segunda persona de la Trinidad, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después por allá en primera de Juan 3:16, ya habla del Hijo, cuando Él dice que por amor a nosotros se entregó por nosotros. Cristo voluntariamente se entregó por nosotros. Entonces, cuando nosotros imitamos a Jesús, cuando imitamos a nuestro Padre Celestial, sobre todo en el caso de Jesús, que vivió una vida para servir a los demás, ahí es donde yo empiezo a entender qué es el servicio. Cuando yo imito, cuando sigo las pisadas de mi Maestro, cuando sigo las pisadas de mi Salvador, hablando de Jesús. Mateo capítulo 20, por favor, vamos a leer del versículo 26 al 28. Y dijo Jesús, el contexto de este pasaje, para que usted se lo lea en su casita. El contexto es que se está hablando de liderazgo. Hay liderazgo. En varias oportunidades los mismos discípulos empezaron a discutir quién iba a ser más grande, que cuando viniera el reino de Cristo en la tierra, que quién iba a ser el más grande entre ellos. Y a veces estamos luchando por quién es el más grande, quién es el más importante en el hogar, en la empresa, bueno, en tantos lugares. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el líder? Y ahora Jesús les da una lección a sus discípulos, que los ve ahí todos enredados con este asunto del liderazgo. Y Jesús les dice, el que quiera ser grande, hablando de liderazgo, el que quiera ser grande debe servir a los demás. Ese es lo que se llama un mensaje contra cultura. En nuestra cultura no se enseña eso. Esto va en contra de las enseñanzas empresariales. Esto no tiene nada que ver con lo que se enseña en el día de hoy. Entonces estamos hablando, el que quiera ser grande debe servir a los demás. Y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Oiga, el que quiera estar en la lista de honor. Ese es el problema con mucha iglesia evangélica. Ahora, nosotros somos evangélicos, que le quede claro. Ese es el problema con mucha iglesia evangélica, que ahí están los líderes buscando quién tiene el primer lugar. Y ese es el problema cuando llegan personas de otras iglesias con mucho liderazgo, con los títulos sobre los títulos, que quieren llegar a la iglesia de una vez a ocupar puestos de liderazgo. No, usted no puede pretender eso. Si tú vienes de otra iglesia, tú tienes que venir y acomodarte en nuestra comunidad y empezar a servir entre nosotros. Y sirviendo es que se gana un liderazgo. Dígale a la persona que está al lado, dígale, ¿esto será para ti? Yo he tenido personitas que han llegado a esta comunidad muy preparados y no han querido pasar la curva de aprendizaje, no han querido capacitarse, sino que de una vez han querido subir aquí a predicar de una vez. Y se han ido. No los hemos echado. Se han ido porque no pudieron entender que aquí venimos primero a servir. Usted ha escuchado a personas que dicen, ay no, yo no estoy para eso, ¿cierto? Y miran así, ay, yo no estoy para eso. Porque se creen que son como cristianos ¿de qué? Están como en otra categoría, ¿cierto? Están a otro nivel. Y a veces lo miran a uno como por encima, ¿cierto? Y uno se siente a veces como
como una mosca en un vaso de leche, ¿cierto? Algo así, algo así, algo así. Bueno, sigo leyendo que no he terminado. Versículo 28, Jesús dijo, recuerden que yo, hablando de él, de Jesucristo, recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para qué, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Amados, esto es todo un seminario, pero yo tengo que avanzar. El Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, Él es el ejemplo perfecto de la humildad en el servicio. Humildad en el servicio, porque en el servicio puede haber orgullo. Claro, hacer las cosas para que me vean, hacer las cosas por interés. No, Jesucristo es el modelo de humildad en el servicio. Él vino al mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú y yo tomamos la actitud de Jesús y comenzamos a vivir nuestras vidas no para beneficio de nosotros mismos, sino en beneficio de otros, para ayudar a otros y honrar a Dios, entonces ahí es donde estamos aceptando que nosotros tenemos un llamado bivocacional, que estamos llamados a honrar y glorificar a Dios, pero que estamos llamados para bendecir a los demás. Y uno llega a ser como Jesús, sobre todo cuando empezamos a servir en humildad, desinteresadamente. Ahí empiezo a parecerme más con el carácter de Jesús, que fue el tema del tercer llamado que estuvimos hablando en semanas atrás. Pero también, en segundo lugar, cuando uno empieza a servir a Dios, sirviéndole a los demás, entonces ahí es donde ocurre algo mágico. Y cuando digo algo mágico es utilizando un lenguaje secular. Llega algo que uno a veces dice, ay, ¿esto cómo llegó? ¿Cierto? Llega una bendición. Y llega esa bendición. ¿Cómo llega esa bendición? Cuando las relaciones empiezan a mejorar, cuando yo empiezo a ganar amigos y amigas. ¿Cómo gana uno amigos? Sirviendo. Y ahí está la clave. Las personas que no tienen amigos en el mundo, ya que nos acercamos al mes del amor y la amistad, las personas que menos amigos tienen en este planeta son las personas menos servidoras. Y póngase la mano en el corazón a alguno que está aquí en esta mañana. Si usted tiene pocos amigos, le puedo casi que asegurar que a usted le falta entender este principio. Porque cuando uno sirve a los demás, a uno le sobran los amigos. Le sobran. Porque uno empieza a ganar respeto, uno empieza a ganar admiración. Uno no se está buscando eso, pero eso llega porque es un beneficio. Cuando uno empieza a servir a los demás nos empiezan a respetar por lo que hacemos. Por eso la idea, iglesia, es no seamos interesados, más bien interésese en los demás. Un juego de palabras. No sea interesado, más bien interésese en los demás. Así es como se gana amigos, así es como se mejoran las relaciones, cuando nos interesamos por el otro. Y el otro es mi prójimo. El otro es mi prójimo, y ese mi prójimo, el más cercanito, puede ser con quien duermo todos los días, o con mi mamá, o con mi papá. Ese puede ser el cercano, el prójimo, porque a veces pensamos en el prójimo muy lejos. No, ese lo tenemos cerquita. Entonces, cuando hablamos de todos estos principios, aquí vienen varios versículos que voy a compartir. Romanos capítulo 14, versículo 18, por favor. Romanos 14, 18. Pablo, hablando del servicio, que no tengo tiempo para hablar del contexto, porque este es un sermón, estamos en un tema, esto es temático, entonces no puedo profundizar mucho en los textos. Entonces, el que de esta manera sirve a Cristo, dice Pablo, el que de esta manera sirve a Cristo, le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. Oiga eso como lo dice de claro. Estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva, una traducción dinámica de las más recientes. El que dé de esta manera sirve a Cristo. ¿Y qué causa? ¿Le causa qué? Alegría a Dios. Cuando yo sirvo a otros, cuando bendigo a otros, le saco una sonrisa a Dios. Usted no quiere que Dios viva todos los días alegre, que tú le saques una sonrisa.
Uno cuando está niño, a uno no le da mucha alegría cuando le saca una sonrisa a papá y a mamá. Claro, y aún hasta de adulto, ¿sí o no? Cuando le saca una sonrisa al papá y a la mamá. Usted se imagina a Dios allá orgulloso de nosotros. Ese es mi hijo, sacando pecho. Esa es mi hija. Le causé alegría por lo que yo estoy haciendo. Y cuando uno se siente orgulloso y feliz con los hijos por lo que hacen, uno le cuenta a todos: ¿sí saben que está mi hijo? Al revés, cuando le causan a uno tristezas, usted sí, ni se imagina en qué está mi hijo. No, usted sí sabe en qué está mi hijo, en qué está mi hija. Eso causa alegría. Pero no solamente le causamos alegría a Dios, sino que la segunda parte dice: y es respetado de la gente. Respetado de la gente. Ay, amados por Dios. Ahora, ¿tú deseas ser respetado por los demás? ¿Quién no quiere ser respetado por los demás? Claro, uno no quiere ser irrespetado, sino respetado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tener un corazón de siervo. De aquí en adelante, cuando escuche esa jerga evangélica que a veces escuchamos sin entenderla, ay, él es un siervo de Dios. De aquí en adelante entendamos que si le vamos a decir siervo de Dios a alguien es porque eres una persona de servicio. Y si no, no le digas siervo de Dios. Esa palabra es muy grande. Siervo es una persona que sirve. Y cuando hablamos de que aprendamos a tener un corazón de siervo, es que aprendamos a tener un corazón para servir a los demás. Y entonces aquí está la parte grandiosa de todo esto. Entre más bendigo a otros, escúcheme bien, entre más bendigo a otras personas, Dios me bendice más. Aquí está la clave. Entre yo más bendigo a otros, entre más sirvo a los demás, Dios me honra más. Entre más bendigo a otras personas, entre más ministro a otras personas, Dios me ministra más a mí. Cuando hablamos de ministrar, cuando yo atiendo, cuando yo cuido a otros, cuando estoy ahí ministrando, llevando bendición, ahí es donde yo empiezo a recoger ¿qué? Más bendición. ¿Para qué? Para mi vida. Entonces este es el beneficio. Entonces ahí sí hay un gana-gana. Pero yo no lo estoy haciendo por interés, yo lo estoy haciendo por amor. Voy a colocarles un ejemplo, porque yo les dije la semana pasada que uno sirve a los demás de muchas maneras. Una de ellas financieramente, económicamente, pero no es la única. Yo les puedo ayudar físicamente, yo les puedo ayudar emocionalmente, ¿cierto? Pero vamos a colocar un ejemplo de ayuda financiera y de ahí sacamos el ejemplo para todas las áreas. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Oiga eso, otra vez. El que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Mi tema hoy no es finanzas, mi tema hoy no es ese. Pero ustedes saben muy bien que la persona que solamente piensa en sí misma, que no da a nadie, que solamente quiere acaparar y acaparar y acaparar, esa es la persona que no le va a ir muy bien en la vida, no necesariamente materialmente, no. Estoy hablando en muchas otras áreas, porque el principio es que si yo soy generoso, yo voy a prosperar. Prosperar en muchas cosas, no necesariamente económicamente. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. En otras palabras, este es el principio de la siembra y la cosecha. El principio de la siembra y la cosecha es muy lindo, porque cualquier semilla que yo siembre la voy a cosechar si es una buena semilla, por supuesto. Pero no solamente yo cosecho una semilla, me explico. Si yo siembro una semilla de maíz, yo no voy a cosechar otra semilla de maíz. No, no. El principio de la siembra y la cosecha es que si yo siembro una semilla, no cosecho una semilla, cosecho un árbol, cosecho una planta. ¿Me explico? Un granito de maíz que voy a cosechar, una planta, una mata de maíz, como mínimo con 5 mazorcas y como mínimo cada mazorca con 200 granos. Y estoy hablando de una mazorca pequeñita, porque si les hablo de una mazorca grande, ay, ay, ay. 5 mazorcas de 200 granos, usted que le gustan las matemáticas, 1000 granos por uno, eso es un negociazo. Servir es un negocio redondo.
bendiciones por todos lados de Dios. Pero amados, pero no lo haga por interés. Hágalo por amor. Eso es ser altruista, sin estar esperando nada a cambio. Porque muchas veces le voy a abrir mi corazón. Leyendo la palabra, yo he entendido que muchas veces las recompensas no las voy a ver aquí en esta tierra. Van a haber recompensas que las voy a recibir, es en el reino de los cielos. Por eso Jesús decía que el que deje esto y aquello y lo otro por mí, recibirá 100 veces más en el reino de los cielos. Aquí vemos recompensas, sí, yo he tenido recompensas ya en esta tierra, pero hay otras que no las he visto, pero sé que las voy a ver en el reino de los cielos. El bendecir a los demás me bendice a mí. Cuando las personas me dicen, Renzo, a mí me gustaría involucrarme en el servicio de la iglesia, pero Renzo, es que estoy muy ocupado por este tiempo. Ustedes no saben lo que yo pienso cuando alguien me dice así. No tengo tiempo para ser un voluntario en la iglesia, estoy demasiado ocupado, y yo no le respondo nada porque yo soy muy prudente en esas cosas. Pero amados, ustedes no saben Dios cómo se pone de triste cuando usted le sale con ese tiro. Si es que todos somos ocupados. Todos somos ocupados. Cuando tú dices que eres muy ocupado, aquí hay personas más ocupadas que tú. Mira, aquí hay personas que estudian y trabajan en la noche. Perdón, al revés. Trabajan en el día y estudian en la noche. Tienen la agenda full y están metidos en ministerios en la iglesia. En un ministerio principal y en uno secundario. En uno están de frente, en el otro colaboran. Y uno dice, ¿a qué horas? Pero son personas que han sabido entender que a Dios hay que sacarle el tiempo. Hay que sacar tiempo para el que nos da el tiempo. A Dios le servimos y a los demás, y somos bendición cuando lo hacemos de 3 maneras que ya les he enseñado: tiempo, talento y tesoro. ¿Quieres la bendición de Dios en tu empresa, en tus negocios, en tu trabajo? Bueno, pregúntate, ¿yo estoy sirviendo? ¿Estoy dando? ¿Estoy pensando solo en mí o estoy pensando en la iglesia? ¿Cómo sacar la iglesia adelante? ¿Cómo trabajar en pro de la iglesia, que es mi familia? Porque si cambiamos el chip y empezamos a servir, usted no se va a imaginar cómo Dios te va a bendecir. Porque si se pone la mano en el corazoncito, si aún así, y pienso en Renzo, no estoy pensando en usted, si aún yo, que me falta tanto para servir a Dios, y así Dios me bendice, ¿cómo será si le sirviera más? Póngase la mano en su corazoncito y piense, si así Dios te bendice, ¿cómo será tú dándole más a Dios y sirviendo más a los demás? Pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿qué piensas de lo que está predicando Renzo? Ahí, pregúntele ahí. Hay pasito ahí, ¿qué piensas? Si yo quiero la bendición de Dios en mi vida, que yo sé que todos la queremos, si yo quiero que Dios me bendiga más, entonces tengo que ser una bendición en la vida de otras personas. ¿Le repito eso? Si yo quiero que Dios sea una bendición en mi vida y que Dios me bendiga mucho más en mi vida, yo tengo que aprender a ser una bendición para otros. Tengo que empezar a bendecir a otros en la vida. Entonces, cuando empiezo a mirar todo esto, empiezo a entender un poquito más algunos textos bíblicos. Mire lo que dice Proverbios 11:17. Bueno, ese ya lo miramos, ¿cierto? Ese ya lo miramos. También miramos Proverbios 22:29, que lo quiero volver a leer. El que es generoso, ¿será qué? Bendecido, porque comparte. Ese sí no lo había visto, perdóneme. Proverbios 22:9. Proverbios 22:9. ¿No? Ok, Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido, porque comparte su comida con los pobres. Ahora, el texto está hablando de algo material. Sí, otra vez, es un ejemplo en la parte económica.
Pero yo quiero de aquí que ustedes apliquen esto a otras áreas en su vida. Este es un ejemplo cuando yo pienso en otros, cuando yo presto un servicio, sea de ayuda financiera, sea de ayuda física o ayuda emocional o ayuda relacional. El principio es que yo voy a ser bendecido, ¿ok? Por eso de las varias citas que yo saqué de Proverbios, discúlpeme, me coloca la cita anterior, Proverbios 11:17, que es una cita que dice que el que es bondadoso se beneficia a sí mismo, a sí mismo. Es decir, yo soy el primer beneficiado cuando sirvo a los demás. Cuando yo ya empiezo a entender estos principios, la vida tiene que cambiar. Tú no puedes continuar igual como estás en este momento. Tú tienes que mirar cómo avanzas en el cristianismo, cómo avanzas en la vida. Si yo quiero la bendición de Dios en mi vida, entonces tengo que ser una bendición en la vida de otras personas. Si quiero tener mejores relaciones, necesito comenzar a servir. Por eso en esta iglesia, amados, nosotros hablamos mucho de servicio. La semana pasada hablábamos que un eslogan que nosotros teníamos en esta iglesia, lo tuvimos por muchos años, es: cada miembro un ministro. Que cada miembro se convirtiera en un ministro, en una ministra. Muchos de ustedes solamente son miembros. Aquí tenemos un diamante de béisbol que nos sirve de pedagogía y nos sirve de símbolo de nuestras capacitaciones. Usted primero es miembro, después se hace miembro maduro, después se hace misionero. Misionero no porque lo vamos a mandar para el África, no. Misionero en el sentido de compartir el evangelio al vecino, de que usted lleve la misión de Jesús. Entonces, miembro maduro, misionero y ministro. Ser un ministro en esta iglesia es cuando tú estás en un ministerio. Entonces, a modo de aplicación, déjeme decirle que como estamos en Feria de Flores ya, en las fiestas, entonces este mes, ahorita, mis amados, para que ustedes entiendan, vamos a tener una Feria de Flores en esta iglesia. Pero antes de hablar de la Feria de Flores, déjeme recordarle Efesios 2:10. Efesios 2:10, diapositiva 11. Somos creación de Dios. Vamos a recordar el texto con el que empezamos. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Mire, todo el propósito de la venida de Cristo, todo el propósito de la encarnación de Cristo puede ser resumido en dos palabras: servir y dar. Cristo se dio por nosotros, se entregó por nosotros. Su vida fue una vida de entrega a los demás, fue una vida de servicio. Y aún más, cuando Él vino, Él es el creador, Él es Dios, Él tenía todos los derechos sobre sus criaturas de que nosotros estuviéramos solos para servirle a Él. Pero cuando estuvo en la tierra dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás, siendo el creador, siendo el rey, siendo el salvador. Cristo es nuestro modelo entonces de servicio. Y yo quiero terminar porque a mí me encanta también tener aplicaciones de textos de Pablo, porque Pablo, un mortal como nosotros, llenos de defectos como nosotros, pero Pablo fue un hombre que es un modelo de entrega, de servicio al Señor. Y Pablo quería dejar un legado. Pablo quería que a él lo recordaran siempre, era por el servicio. Y mire lo que dijo Pablo escribiéndole a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. El mismo, mire lo que dice en estas palabras, porque él mismo escribió esta cartica: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Él quería que todos lo recordaran, que todos lo conocieran como un servidor de Jesucristo. Qué lindo que nosotros dejáramos ese legado en la tierra, que dejáramos esa huella, que nosotros nos recordaran por ser personas de ¿qué? De servicio. Es que esa persona se entregó para bendecir a otras personas. Por eso, iglesia, hablando de la Feria de Ministerios, nosotros el 20 y el 21 de este mes de agosto vamos a tener una feria acá, no de flores, sino de ministerios. Entonces vamos a tener varios stand aquí en la iglesia, varios stand. Todos conocemos eso, ¿cierto? Entonces en los stand vamos a ir de puesto en puesto, mirando los distintos ministerios, las distintas áreas de servicio.
Puede ser alabanza por acá o por acá, yo no sé cómo lo van a organizar. Por allá puede estar bienvenida, por allá puede estar el de los niños, por acá puede estar consejería, por aquí puede estar, bueno, todos los ministerios que tenemos en la iglesia. Usted va a ir por cada stand después de que termine la reunión. O sea, en este momento que se terminara la reunión, terminamos y los stands van a estar alrededor. Va a ser sábado y domingo. Entonces ahí le van a explicar qué significa cada ministerio, qué es lo que hacen, a qué personas se enfocan, y ya usted, escuchando a todos, usted se va a identificar con alguno de ellos. Si no está en ningún ministerio, le va a decir: anóteme que yo quiero ser un ayudante, yo quiero prestar un servicio en este ministerio, y anótese, y lo van a estar llamando y le vamos a decir en qué nos puede colaborar. Aquí hay mucho para hacer. En esta iglesia no se alcanza a imaginar todo lo que se hace en esta comunidad, pero todavía falta mucho. Para que usted venga y encuentre este salón como está, usted no sabe todo lo que tiene que pasar acá para encontrar este salón limpio, personitas que vienen tempranito a limpiar las sillas, a barrer, a trapear, a limpiar los baños. Y si usted todavía dice: ay no, eso no es para mí, eso no es tarea para mí, está pensando muy mal, porque hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí, por las cosas básicas, mis amados. Entonces, voy a decirles algo aquí en la clase de ministerio. Diapositiva 14, por favor. En la clase 401, que la llamamos Descubriendo mi ministerio en la iglesia. Cuando usted llegue a esa clase, le vamos a ayudar con un test de dones. Y en ese test de dones, le ayudamos a descubrir qué dones le ha dado el Espíritu Santo. Y le ayudamos a descubrir dones primarios y dones secundarios. Es decir, ¿cuál es el don principal suyo? Que tú descubras: ¿y yo para qué soy bueno? ¿Y yo en qué puedo trabajar? Entonces no es solamente lo que tú quieres, sino que también te ayudamos a que descubras para qué eres bueno. Porque seamos honestos, hermanos, a veces uno quiere cosas en la vida en las cuales uno no es bueno para eso. ¿Sí le ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? Ay, sí, yo quiero cantar, sí, yo quiero estar en alabanza, pero cuando usted canta se le escucha muy mal. Se le escucha muy mal, la gente le tapa los oídos, hasta los vidrios se quiebran. Usted no tiene ese don. Entonces, aunque quiera, le ayudamos a que lo descubra. Porque si dice que tiene el don de canto, le hacemos audición. ¿Sí o no, Wilmer, que aquí hacemos audiciones? Es de verdad. Él le hace audiciones a las personitas que quieren, que dicen que tienen el don de cantar. Él le hace audiciones. Y entonces, la mayoría... Amados, mire, y cuando ustedes vean aquí la feria de ministerios, por favor, puede ser que le va a pasar de que usted no se identifique con ninguno y diga: no, es que lo mío es tal cosa. Pues coméntelo, dígalo, y levantamos un ministerio nuevo. Es que nos faltan muchos ministerios. Ayer decía que nos está faltando un ministerio que yo estoy soñando con él hace varios años. A veces hasta he tenido pesadillas, ni siquiera sueños. Estoy soñando con el ministerio de comunicaciones. Yo anhelo un ministerio de comunicaciones en esta iglesia fuerte, porque es que nosotros estamos muy atrasados comparados con otras iglesias. Ministerio de comunicaciones, como mínimo tenemos que tener aquí un trípode y una cámara, de filmar, para que las predicaciones no las subamos solamente en audio. Usted sabe que escuchar una prédica cuando tú también la puedes ver. Si la gente está escuchando esto que yo estoy predicando y me puede ver a los ojos y puede ver lo que yo hago acá para predicar, créame que le va a llegar más la palabra, ¿o no? Claro. Pero nosotros no podemos sino subir el audio porque no hay videos. Entonces yo sueño con un ministerio de comunicaciones y eso no es tan costoso. Eso no es que nos pongamos las pilas todos. Con un almuerzo que hagamos, algo que hagamos, recogemos fondos para comprar una buena cámara, filmadora, un trípode. Eso no es caro, pero querer es poder. Por eso necesitamos como familia que le hace falta a nuestra iglesia y empezar a servir y sacar esta iglesia adelante. Es cierto que estamos creciendo, es cierto que el sábado tenemos un grupo muy lindo acá, que si los metemos todos acá no cabemos, pero necesitamos seguir creciendo y necesitamos muchos ministerios. Y algo que decía Esther anoche, mi esposa, mire, no solamente ministerios aquí dentro de la iglesia, yo creo que tenemos que crecer como iglesia. Estoy en la aplicación. ¿Por qué no abrir nuestros ojos afuera? Hay muchas necesidades en Bello.
muchas necesidades. Por decir algo, tenemos tragedias que pasan en Bello. Hay que hacernos presente en medio de esas tragedias. Hay cosas que pudiéramos hacer por muchas personitas. No, es que no son de la iglesia. No, es que ellos no son hijos de Dios. Sí, hay que ayudar primeramente a los de la casa, primeramente a los de la familia de la fe, sí, pero la Biblia también habla de hacer obras de misericordia entre los pobres. ¿Qué es que esa plata se va a perder? No se pierde. Hay que saber sí en dónde sembrar. Claro que sí, aquí te orientamos cómo hacerlo. Yo no te animo a que le esté dando plata a cualquier persona que le pida en la calle, porque muchos de ellos es para el vicio. No, eso no. Hay que saber en dónde sembramos, hay que saber qué hacemos. Pero por favor pensemos en muchas formas de servir a los demás. Pero empecemos sirviendo en nuestra casa, en nuestro propio hogar. ¿Estamos? Iglesia, incline su rostro por favor y tengamos un momento de oración. Para mí este es el momento más importante, porque es un momento donde nosotros le damos gracias a Dios por la palabra, pero también es un momento para pedirle perdón al Señor. Decirle: Señor, perdóname. Perdóname por tanto egoísmo, perdóname por ser tan egocéntrico y estar pensando solo en mis propias necesidades y no en las necesidades de los demás, en las necesidades de nuestra iglesia. Hoy me ha quedado mucho más claro que hay muchos beneficios de servir. Hoy me ha quedado mucho más claro que yo tengo que imitar a Jesús, nuestro modelo de servicio, nuestro modelo de entrega a los demás. Hoy me ha quedado claro también, mirando el ejemplo de Pablo, que lo máximo que nos puede pasar en la vida, el mejor legado, es que nos recuerden por nuestro servicio, porque fuimos hombres y mujeres de bendición a los demás. Por eso este es un momento para pedir perdón y decir: Señor, perdóname. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aprópiese del perdón que te otorga Jesús en esta mañana. Dígale: Jesús, me apropio de tu perdón, y de aquí en adelante quiero empezar a vivir una vida de servicio, vivir el llamado que me estás llamando a vivir, a practicar, llamado a bendecir a otros, ser bendición para otras personas. Si no estás en un ministerio, yo creo que desde ya debes de estar pidiéndole al Señor: dirígeme, ¿en qué ministerio debo de estar en mi iglesia? Para que llegues a la clase 401, la clase de ministerio, debes de pasar primero por la clase de membresía, por la clase de madurez, por la clase de misión, para poder ver la cuarta. No puedes brincarte a la cuarta, debes de pasar por las anteriores. Pero desde ya puedes ayudar. Dígale a un ministerio: yo quiero ayudarles. Y créame que hay mucho por hacer. Algo te vamos a poner a hacer para bendecir tu vida, porque el primer bendecido vas a ser tú. Por favor, les invito a cantar esta oración. Es una oración cantada. Póngale atención si no se sabe la letra. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para